La serie La Tauromaquia fue de las más populares y fue la segunda que salió a la venta. La primera ya saben que fue Los Caprichos, pero no fue la segunda que se hizo. La segunda que se hizo fue Los Desastres de la Guerra, pero se editó posteriormente, porque Los Desastres de la Guerra se iba haciendo durante la ocupación napoleónica. La serie de La Tauromaquia hoy día tiene sus más y sus menos, sus problemas por la cuestión de los movimientos animalistas y demás. En tiempos de Goya también había, no movimientos animalistas, pero sí había detractores de los toros. De hecho, una anécdota, más que anécdota importante, es que con la ocupación napoleónica, José Bonaparte derogó la prohibición que había hecho Carlos IV a raíz de la muerte del torero Pepe Hillo y muy presionado por su mujer, la reina María Eugenia, y por el valido Godoy. Llegó el llamado luego Pepe Botella y derogó esa ley. Primero dicen que para contentar al pueblo español, pero yo creo también que porque le gustaban los toros. De hecho, una de las láminas que hizo Goya pone como protagonista a alguno de los toreros moros que había traído a España José Bonaparte. Esta serie se empezó a hacer antes de la invasión francesa. De hecho, se puso a la venta en octubre de 1816, para ser exacto, en el diario Madrid el día 28, y constaba de 33 láminas, que fueron hechas antes de la llegada de José Bonaparte y después. Con esto Goya intentaba salirse del terror, de lo que estaba haciendo de los desastres de la guerra, y apuntar algo que a él le apasionaba y que había empezado primero con un interés histórico basándose en Nicolás Fernández de Moratín, que había hecho la Carta Histórica sobre el origen y progreso de la fiesta de toros en España, que la editó en 1780 y que se reimprimió en 1801. Ahí empezó Goya a hacer su tauromaquia, primero siguiendo la historia de Moratín. Y La Fuente Ferrari, que es uno de los que más ha escrito sobre él, dice que había 16 grabados basados estrictamente en Nicolás Fernández de Moratín, y uno de ellos estaba basado en una oda que hizo también Nicolás a Pedro Romero, que fue amigo del propio Goya. Tenemos aquí, Goya es aficionado a los toros, muy aficionado a los toros. De hecho, hay testigos que aseguran que en su juventud toreó, llegó a torear. Y bueno, Goya era un individuo fuerte y un poco de temperamento. Hay leyendas de sus duelos y de sus cosas que hizo en Italia, en Venecia. No era precisamente una persona tranquila, le gustaba el riesgo y era muy valiente en teoría. Y bueno, está ese lado. Entonces ahí empieza a reflejar la historia, no del toreo, de la relación con los toros, porque los primeros cuadros son terribles. Son los moros a lanzadas cazando toros, no toreando. Y hay imágenes, por ejemplo, que trata de, parece ser, al propio Carlos V, está lanceando un toro. Se dice que con ocasión del nacimiento de Felipe II. Y el Cid Campeador, el otro lo titula incluso en la Plaza Valladolid, el Cid Campeador, que le tenemos atravesando con su lanza un toro, es bastante violento y desagradable si queremos, pero en aquel tiempo
tenemos que pensar en los tiempos del Cid que eso se hacía con las personas. Debemos calcular y buscar las distancias. Hoy día esto no lo hacemos, pero en aquel momento hay otras láminas en que lanzan perros a los toros, que eran un poco mansos, para animarlos, que en aquellos tiempos no llevaban arnés los caballos, igual que podía morir el torero, morían probablemente más caballos que toros, con las tripas sueltas. Es decir, no tapa nada. Cualquiera que quiera criticar, si quiere, la cuestión de los toros, lo tiene en este Goya. Y cualquiera que quiera ilusionarse con el arte de los toros también lo tiene aquí. Después de hacer esta parte histórica, de repente empieza a recordar algunos de su niñez y de su juventud. Y hay algunos interesantísimos. Martincho, que toreaba en la Plaza Zaragoza, era capaz de... No, este es el diestrísimo estudiante de Falces. Martincho viene ahora. Que envuelto en su capa, en un círculo que él hacía, era capaz de marear al toro y darle 100.000 vueltas el estudiante o licenciado de Falces. Pero Martincho, que fue famosísimo en su momento, era capaz de hacer cualquier diablura con el toro, desde torear sentado a desde una mesa, etc. Recogía esos artistas y las distintas suertes del toreo. Y finalmente, la parte trágica en el sentido humano. ¿Por qué prohibió Carlos IV las corridas de toro? Con ocasión de la muerte de Pepe Hillo, la cogida de Pepe Hillo, que la graba 3 veces Goya, aunque solo en su primera edición solo puso una de las cogidas del toro, ¿no? Pero Pepe Hillo tenía otro interés también para Goya, que había escrito también una historia de la tauromaquia, ¿no? Pero la muerte de Pepe Hillo conmocionó y fue cuando se prohibió esto. Pues la recoge el propio Goya, igual que recoge las desgracias acaecidas en el tendido de la Plaza de Madrid y muerte del alcalde de Torrejón, en una composición increíble para su época, dejando la parte izquierda absolutamente vacía. Y ahí nos muestra la otra parte del toreo, de riesgo, de muerte. Es decir, puede observarse desde cualquiera de las vertientes ideológicas, pero ninguna de ellas puede censurar la obra de arte. Esta obra de arte es válida para todos y lo seguirá siendo siempre. Tiene técnicamente cosas que no tenían otras. Son casi bocetos hechos con mucha aguatinta, que es una técnica propia de Goya tremendamente original, que le permitía pintar, acercar el grabado a la pintura. Y su primera edición fue solo de 33 láminas, pero sus herederos, su hijo Javier no, pero su nieto quiso vender sus cosas y vendió esta serie y la compró un francés y la editaron en Francia. Y el francés se dio cuenta de que no había 33, que 7 de ellas estaban grabadas por los 2 lados. ¿Por qué? Porque Goya había rechazado esas 7 láminas, pero él las editó también. Y nosotros en esta exposición las ponemos todas. Está con esas pruebas que no las había visto Goya en su momento adecuadas, pero fíjense, yo pienso que alguna de ellas es mejor que alguna de las otras, quizá por demasiado terrible. En las cogidas de Pepe Hillo, para mí la más importante es aquella en la que el torero está intentando agarrar el cuerno del toro mientras está en el aire porque le está clavando el cuerno. La quitó, pero realmente desde el punto de vista expresivo y plástico es fenomenal. En fin, fue la serie que él quiso hacer más popular y más dirigida al público, y también para olvidarse un poco de los desastres de la guerra y de todo lo que estaba pasando. Pero también fue una afición plástica y taurina, que no le abandonó jamás. En cuanto llegó retirado ya a Francia, siguió haciendo
litografías, que fue una técnica que aprendió allí en Francia, y lo que más hizo en litografías fue estas cuestiones de los toros. Mírenlas detenidamente, porque no son realistas, son un poco expresionistas. El público a veces está simplemente abocetado, las sombras a veces están solo insinuadas, pero es realmente original e importante esta serie. Bueno, muchísimas gracias por su atención y espero que disfruten esta serie de un genio universal, Francisco de Goya y Lucientes, aragonés, español y universal. Muchas gracias.